Alerta. Esto que vamos a contar ahora mismo impacta directamente a todos los jubilados y pensionados. Según indicó Eugenio Semino, confirmaron detalles importantísimos sobre el próximo cobro y el cambio en las fechas y demás temas de ANSES. En los próximos minutos, te contamos cómo viene el calendario y todos los datos y novedades que tenés que saber de agosto. Presta atención a esto antes de pasar a las novedades de hoy. Te leemos abajo en los comentarios, así que deja la palabra tarjeta alimentar para ayudarnos a visibilizar este espacio y que de una vez por todas se mejore el pago de haberes y bonos. Y ahora sí, te contamos todas las noticias más importantes de hoy. El problema es que no hay ninguna reglamentación a nivel nacional. Ajá. No hay ley, salvo algunas distritales muy pocas, que establecen un régimen de más allá de lo que es la habilitación edilicia en sí mismo, que obviamente es importante, pero hay dos temas centrales en lo que es la residencia, que es el recurso humano y el trato que se les da. El recurso humano en términos de cantidad y de calificación. Es un recurso humano a nivel nacional que es el peor tratado de todos. Es decir, desde ya, y yo provengo del sistema de salud, los saberes son miserables. Te doy un solo ejemplo. Sí. Las cuidadoras o auxiliares, que son las que hacen el trabajo más duro en las residencias, en Ciudad de Buenos Aires, una ciudad que se la supone rica, en sus hogares públicos, están cobrando 500, 600 mil pesos, ¿no? ¿Con turno de cuánto, Eugenio? ¿De 8 horas? De 6 horas. Sí, y un trabajo picante, digamos, no es un trabajo menor, digamos. Yo quisiera ver algún funcionario político argentino que cambie 6, 7 pañales de adultos por día, ¿viste? No, claro, no. Por esa plata. Por lo cual surge el otro gran problema, que es la otra gran víctima del sistema, que es quien trabaja, que tiene que tener pluriempleo. Una de estas cuestiones fue la que causó tantas muertes en la pandemia, que nunca se enteraron los políticos, ¿no? Pero al margen de esto, lo que estamos viendo es que hoy tenemos las mismas camas de internación que hace 35 años. Cuando se triplicó la demanda, tenemos una duplicación de la cantidad de personas y una triplicación de la fragilidad, vía que ya estalló la longevidad. Yo tengo un ejemplo concreto en mi vida profesional. Tuve muchos años a cargo de los hogares públicos en la ciudad, con más de 3.000 residentes, y tener mayores de 90 era una excepción, claro, una excepción arrolladora. Y me va a decir que hoy hay una cantidad de gente con más de 90 años. Hoy sobre 2.000 tenemos prácticamente el 10% mayores de 90. Claro. Y tenemos varios mayores de 100 años. Digo, este fenómeno no fue acompañado por el sistema de cuidados y mucho menos por el sistema de residencias, que en realidad fueron los establecimientos PAMI dependientes. Entonces, como había una demanda asegurada, no hubo desarrollo de los mismos, salvo algunos que son extremadamente caros, que no los puede pagar ninguna familia del sector medio. Claro, nadie común. Esto al margen de esto, tampoco tenemos... te doy un número, 15 millones de pesos. Pará, 15 millones de pesos, ¿qué? Mensuales. Por una internación. Recién hablamos, 15 millones en uno de nivel vale 15 millones mensuales. En un top, ¿no? Te estoy hablando de... ¿Qué es más? Tienen un buen servicio, obviamente, y tienen mucha hotelería para mostrar a la familia. Claro. Son hoteles. Claro, la infraestructura, Imagínate que PAMI está pagando 1,5 millones, es decir, 50.000 pesos por día, la prestación que se da,
es altamente insatisfactoria. Muy relativa, está muy en el límite, con cantidad de personal reducido, con poca formación del personal mal pago, con la comida más o menos, etcétera, etcétera. Y después, cuando hay que llegar a la internación geriátrica, que se llega cuando la cuidadora, el cuidador, la familia no da más, sobre todo cuando hay pacientes o residentes que tienen problemas cognitivos, las demencias que han aumentado considerablemente. En la internación a través de PAMI o de obras sociales, que están peor que PAMI respecto a sus jubilados, tarda meses en darse. Por lo cual, ahí es donde florece en todo el país esto que ustedes estuvieron viendo a partir de esta catástrofe que surgió en estas horas, la clandestinidad. Que se ve mucho en las grandes ciudades, en los grandes conurbanos, y bueno, es un fenómeno donde nadie controla, donde hay en algunos casos gente de cierta buena voluntad que no hace los disparates que estábamos viendo ahí, se han conocido en Santa Fe, pero que en cualquier caso la prestación es mala. Pero bueno, esto es una realidad que no es demasiado distinta a la que vive el resto del adulto mayor, porque tenemos 5 millones de jubilados que están percibiendo, y esto es maltrato estructural por parte del Estado y con las sucesivas administraciones, en este momento 483.000 pesos. Una locura. Con una canasta que la última que se publicó en el mes de marzo con gastos de vivienda estaba en 1.800.000 pesos. Por lo cual, bueno, son las diversas manifestaciones de esa crisis humanitaria a la que me refería. Por ejemplo, yo estoy llegando a la Defensoría porque fui a un hogar primero, y ahora se está viniendo un diluvio en Buenos Aires. ¿Sabés qué implica esto? Que cuando yo llegue a la Defensoría, que está a 5 cuadras de Plaza de Mayo, tenga 50, 100 personas, adultos mayores, tratando de ver dónde van a dormir esta noche. Claro. Una pensión en nuestra zona, a 5 cuadras de la Casa de Gobierno, una habitación con baño compartido cuesta 250.000 pesos, que son verdaderas posilgas, por otra parte. Digo este ejemplo y trasladalo a lo más macro, que es el conurbano bonaerense, el conurbano cordobés. Es decir, las grandes urbes complican aún más la vida de la persona mayor, que por último tampoco tiene atención de la salud en tiempo y forma, porque o no hay turno para el médico, para el especialista, o cuando lo hay y termina sus estudios, no puede comprar el medicamento, ¿no? Ahora, Eugenio, un combo que yo no le encuentro salida más allá del esfuerzo que está haciendo, la longevidad de los pacientes, el ingreso de las jubilaciones, imposible. Así es. Lo que cobra además el que te cuida, que obviamente necesita tener pluriempleo, bien lo marcaste, salir de cuidarte a vos, ir a otro lugar, lo que reciben los lugares y obviamente la capacitación de los que laburan, que es no de las top, me imagino, por esta cuestión de sueldo, y en cantidad deben ser menos empleados de los que se necesitan. Digo, es un combo que no le veo salida en los que son, digo, algo accesible. Después de 15 millones, obviamente es para muy pocos, ¿no? Sí, para poquísimos. Y lo que está señalando es más, nuestro sistema de salud, o lo que queda, tuvieron un muy buen sistema de salud en Rosario, que fue un ejemplo, que ahora tiene dificultades, obviamente, con un PAMI que es una caja política desde siempre, con una industria del medicamento cuyo negocio es la enfermedad, no la salud, y que a su vez financia
las campañas de las grandes fuerzas políticas, son las causales de este combo que describimos. Ahora bien, de los 8 millones de adultos mayores, o en mi caso de viejos que somos, hay 2 millones que no tienen ningún tipo de red social o red familiar. Uh-huh. Esto nos lleva, por ejemplo, las grandes urbes, y sigo poniendo mi ciudad como ejemplo, porque es un problema típico. Todos los días tenemos que ir a algún auxilio con el SAME, porque en el edificio tal vienen los vecinos que hace una semana no ven a don Juan del 5º piso, y cuando hay que tirar la puerta, entrar con la policía, nos encontramos con los cuadros más terribles, y de los cuales solo nos notificamos en ese momento, cuando ya ocurrió lo peor. Uh-huh. Vale decir que no hay ningún seguimiento de la fragilidad, como se hace en los países no ricos, normales. No hay ningún esquema de cuidados. Es decir, los viejos, en una época ya de nuestra vida, tenemos enfermedades que no se curan, pero sí se cuidan. En geriatría hay que hablar mucho más de cura, de cuidado. De cuidado que de cura, claro. Exactamente. Bueno, esto no existe, y no existe el concepto de salud mental tampoco en Argentina. Las demencias se resuelven como se puede, mal, no tenemos dispositivos, y parece que es un problema que para los actores políticos no existe. Realmente es muy grave, porque los viejos no somos una cosa importante, pero somos el espejo que adelanta. En ese espejo se ven los que vienen en camino, los jóvenes, y si la imagen que se le devuelve, que es la que estamos describiendo, de alguien que cobra una miseria, que no puede satisfacer sus deseos más elementales, cuénteme por qué algún joven va a querer llegar. Por eso, claro, después nos quejamos que no hay proyectos de vida. Vale decir que la sociedad es un solo ente. Es decir, como existe la gerontofobia, lo que estamos describiendo, existe también la efebofobia. Se discrimina y se deja de lado el efecto sobre los jóvenes y cómo los discriminamos. La sociedad es una integración etaria de todos los sectores, o si no, es una sociedad violenta. Eugenio, entre la claridad que estaba buscando, pero la realidad, entre la claridad que buscaba y la realidad que me das, me quedo más preocupado de lo que arranqué. Los motivos obviamente sobran. Vos sabés que, y se los voy a pasar, nos llega, bueno, de gente que trabaja en salud mental, que nos está pidiendo que después le compartamos toda esta nota y ver información donde pueden conseguir todas estas cuestiones que nos estás contando, que lo debes tener explicado, o donde pueden conocer más de vos de acá de Santa Fe, que nos cuentan además que conseguir un lugar acá en Santa Fe, para aquellos que trabajan en salud mental, conseguir un lugar para mandar a alguien es hacer magia, me dicen. Efectivamente, es lo que señalábamos, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. ¿Dónde te pueden leer algo, seguir a vos? Nosotros vamos a compartir la nota, pero ¿dónde pueden conocer estos datos que nos tirás? Nuestra página es Gerontovida, entrando en Google simplemente con la palabra Gerontovida. Pero en cuanto a cualquier tipo de situación en la que se pueda ayudar, está la Defensoría. Uh-huh. Estamos en Belgrano 673 en Buenos Aires. La dirección de mail es terceraedad@defensoría.org.ar, o semino de Eugenio, semino con s, @defensoría.org.ar. El teléfono 11 44 338 4900. ¿Y para el de Santa Fe, apoyarse con usted allá sirve? ¿No puede ser viable?
Recibimos de todo el país, tenemos mucho contacto y tenemos mucho trabajo hecho en Santa Fe desde hace muchos años con Proyecto 3 en Santa Fe Capital, en Rosario, así que en la universidad. Somos el mundo de los viejólogos es un mundo pequeño, todos conocidos y a su vez conocidos por sí mismos, más que tenidos en cuenta en términos de opinión por quienes tienen la decisión de las políticas activas para resolver el problema, ¿no?